Buenas noches a todos y a todas. Una vez más, bienvenidos a un lunes, este lunes en especial, de manteles largos. Como lo habíamos anunciado, tenemos una invitada de honor desde Colombia. Bienvenida, doña Leni. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto para mí estar con ustedes acá en estos minutos de la noche y poder compartir algunas ideas y experiencia del caso colombiano. Muchas gracias. Como la idea es que ustedes escuchen a doña Leni Gómez, voy a permitirme hacer una breve lectura, una introducción de sus atestados para que todos y todas conozcamos quién es la persona que nos va a acompañar. Ya lo anunciamos en estos días. Sin embargo, quisiéramos recordar que doña Leni Gómez es abogada de la Universidad de Santo Tomás de Aquino con formación jurídica en Derecho y Ciencias Políticas. Es especialista en Derecho Urbano de la Universidad del Rosario con estudios en Gerencia Pública, especialista en Derecho Comercial y de los Negocios de la Universidad de Santo Tomás. Tiene habilidades formativas adquiridas en Management Programs for Law de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Ha laborado por más de 13 años en cargos públicos del sector salud, bienestar social, del distrito, hábitat y telecomunicaciones. Actualmente, doña Leni es directora jurídica de la Cámara Regional de la Construcción de Camacol, de Bogotá y de Cundinamarca. Doña Leni, le dejo el auditorio y de parte del Grupo de Derecho Administrativo Costa Rica, le agradecemos nuevamente por compartir con nosotros esta noche. Bueno, no, es para mí un honor estar con ustedes acá hoy. Saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias por estos minutos y por conectarse con nosotros. Y bueno, cuando el colega Jorge Leiva me hace la invitación, digamos que pensando en cuál era el título interesante para poder compartir con ustedes, la ponencia o lo que vamos a hablar en estos minutos, vamos a hablar del caso Bogotá y región. Vamos a hablar en especial por qué la Bogotá y la región de Colombia puede o no puede llegar a tener una mirada frente al derecho a la ciudad. Vamos a mirar cuáles son esos retos, cuáles son esos pasos, digamos, certeros que también se han evidenciado en el ordenamiento. Y ese zoom que vamos a hacer en estos pequeños minutos les va a permitir a ustedes, a partir de un caso que vivimos acá en Colombia, pues tal vez sacar algunas conclusiones personales, desde luego, comparándose con lo que ustedes viven en Costa Rica, con lo que ustedes día a día también ayudan a construir, seguramente en pro de mejores sociedades y mejores hábitats para todos los habitantes del territorio. En ese sentido, yo me voy a permitir un segundo compartir acá una corta presentación. Es muy cortica, pero me parece que es vital para entrar en contexto. Entonces, en este momento, por favor me confirman si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, doña Leni, sí se ve perfectamente la pantalla. Muchas gracias. Bueno, entonces les decía, nosotros, Bogotá, tenemos, bueno, esta ponencia quisiera que ustedes la recibieran como elementos prácticos desde una mirada urbanística en el territorio. Aunque digamos que la formación jurídica nos hace muchas veces conscientes de que el marco regulatorio de las actividades económicas son absolutamente necesarios, creo que cuando uno se enfrenta a estos temas no los puede abordar única y exclusivamente desde el punto de vista jurídico, porque el urbanismo está transversalmente, digamos, acompañado de demasiadas disciplinas, y en esas disciplinas técnicas es donde creo que justamente los territorios toman mejores decisiones. Por eso, la mirada jurídica desde el punto de vista del derecho administrativo lo que hace es garantizar, digamos, un respeto a los determinantes legales ambientales, un respeto al esquema de legalidad del
de cómo se fundamenta ese esquema y ese orden normativo, pero adicionalmente el principio de confianza legítima, que es muy, muy importante en las sociedades que finalmente se desarrollan a través de estos instrumentos de planificación, porque terminan habilitando suelo, y esas habilitaciones de suelo pues tienen que darse con un marco absolutamente estable. Entonces iniciemos hablando un poquito de Bogotá, capital de Colombia, y su región, lo que hay alrededor de esta zona en la geografía. Entonces, unos datos acá. La Bogotá y Cundinamarca es el departamento, Bogotá es la capital de Colombia. Tenemos que tener en la región, nuestro país es centralista, es un gobierno centralista, y en ese sentido tenemos que el 21.4% de la población total en Colombia es absolutamente, digamos, está concentrado. Digamos que aquí las actividades económicas son un motor de desarrollo, y en ese sentido, pues Bogotá tiene una concentración muy importante, y el departamento también. El 31.6% del PIB, del Producto Interno Bruto, lo produce Bogotá y la región. Hay 2.6 millones de viajes diarios, eso es una barbaridad, es una cantidad, pero pues eso es un dato interesante para que ustedes vean cuáles son las dinámicas urbanas. Tenemos que hay 190 áreas protegidas. Cuando hablamos de áreas protegidas, acá digamos, estamos hablando de todo lo que es el Sistema Nacional Ambiental, local o territorial, digamos, según el caso, local o distrital también. Tenemos un 44.5% de exportaciones nacionales, que es una actividad comercial fuerte, y tenemos un 13% de los páramos del país. En ese sentido, esa es como la fotografía del caso colombiano, y de qué es Bogotá, qué la acompaña, cómo está comprendida, de modo que, como ustedes ven, es bastante importante las decisiones que se puedan tomar en este territorio, porque si se hacen bien, pues vamos a tener una Bogotá mucho mejor con la región, y si no se hacen tan bien, pues seguramente vamos a estar un poco en problema todos, porque es bastante importante este territorio para el caso de Colombia. Aquí algunos beneficios, ¿verdad? Entre esos beneficios, digamos que la región metropolitana eh, está pensada como una norma que desde el marco constitucional quiere lograr estos 4 grandes objetivos: conservación, protección y restauración de la estructura ecológica principal, que por primera vez sea un todo, haya un desarrollo equilibrado del territorio con servicios y equipamientos regionales, ese es otro gran objetivo de la región metropolitana, que hayan mejores y mayores niveles de competitividad regional en la infraestructura de transporte, movilidad y logística. Ya vieron cuánto pues, son el número de viajes diarios, y pues necesitamos sin lugar a duda una mejor competitividad en ese sentido, una mejor conectividad vial y también integración vial para que la región se organice mejor, y un encadenamiento del abastecimiento en el desarrollo rural de la región y la seguridad alimentaria, porque pues los suelos que se encuentran en Cundinamarca, sobre todo, y en los municipios Anillo 1, 2 y 3 aledaños a Bogotá, hay suelos de bastante calidad agrológica, que son muy importantes para la despensa alimentaria del país. A ver, ahora no me pasó la presentación, un momento. Estamos estrenando acto legislativo, como ustedes ven en pantalla. El 2 es el acto legislativo número 2 del 22 de julio del 2020. Ese es un acto legislativo que se produce de nuestra Constitución Política de Colombia, digamos que se reforma la Constitución en ese acto y se crea la región metropolitana desde el rango constitucional, para Bogotá y Cundinamarca como una entidad administrativa de asociatividad regional. Esto es muy importante porque aquí digamos que el propósito del acto legislativo es hacer asociatividad regional.
Y esa palabra de asociatividad no significa que dejemos de ser autónomos como municipios y distritos, sino todo lo contrario. Con esa autonomía que nos caracteriza es poder encontrar un apalancamiento, una interoperabilidad, un sistema coordinado de decisiones en torno a esos grandes objetivos que veíamos en la diapositiva anterior, que son los que a toda la región le quiere apostar. En ese sentido, vamos a tener un régimen especial. Hasta ahora el acto se creó, luego que digamos que de aquí en adelante empieza un camino de reglamentación, por supuesto, y Bogotá y Cundinamarca y sus municipios podrán asociarse, digamos, en compañías para hacer dinámicas territoriales, hacer asociatividades en pro del medio ambiente, lo social, lo económico, esos hechos regionales, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y en el objetivo, pues básicamente es garantizar ejecución de planes y programas de desarrollo sostenible y preservación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo. Entonces, de modo que aquí lo que se quiere hacer es como un reequilibrio de la región, una asociatividad que permita como figura no perder la autonomía, como dije anteriormente, pero tampoco todos ir desconectados, porque en este momento ese es un fenómeno que no hemos superado. Hay una desconexión en ese sentido. Bueno, algunas reglas de la región metropolitana. Las decisiones de la región se deben tomar, digamos, se tienen que tener un rango por encima de las decisiones de cada municipio que la integra o el distrito capital. Eso quiere decir que tienen un rango de superior jerarquía y en ese sentido pues son determinantes del ordenamiento territorial. Las entidades territoriales que ya les decía yo mantienen su autonomía. Aquí la discusión en Colombia fue fuerte en ese sentido y creo que tampoco hemos pasado ese umbral porque creo que ha habido un exagerado acento en la autonomía de los alcaldes y en ese sentido la tanta autonomía hace que la gobernanza sea desordenada y que no apunte a intereses macro colectivos. Y pues uno nos explica cómo muchas veces en un territorio que está junto al otro, las decisiones muchas veces en materia ambiental, territorial, de transporte, son contradictorias y queremos un poco que eso se aliviane, se aminore y que la autonomía sea la colectividad, las decisiones colectivas de los que integran la asociación. Serán los municipios incorporados al igual que el distrito capital. Bogotá es una de las ciudades más densas, obviamente, de América Latina, y los municipios que están al lado sienten como una atracción territorial, como si Bogotá ya los hubiera abrazado, envuelto, y pues obviamente la dinámica de una ciudad tan grande hace que seguramente sí, pero la idea no es que el distrito sea quien gobierne a los municipios, que es lo que no se quiere, porque hay municipios que tienen que conservar su vocación, su tradición, sus costumbres y no integrarse a Bogotá para volverse a Bogotá. No, no es volvernos una mancha de aceite gigante, es una gobernabilidad al mismo nivel del gigante que nos acompaña, pero al mismo nivel en todo, en decisiones, en poder. Entonces ahí debe haber un equilibrio. El Consejo Regional será máximo, pues el máximo órgano de gobierno, digamos que esto es un cuerpo de derecho pues, administrativo, las políticas administrativas de la gobernanza y se van a tomar decisiones en consenso para que justamente pues todos tengan igual derecho de participación. Se nombrará un director, ese director tendrá que tener una aceptación tanto de Bogotá y Cundinamarca, o sea, digamos, tanto de la gobernación de Cundinamarca como del distrito capital. No se modificará el régimen de las corporaciones autónomas regionales, las CARES. Ahorita hablamos un poquito de las CAR y tendrá un consejo distrital. Bueno, digamos que todos los que se vayan a volver miembros de esa asociatividad, todos esos territorios tienen que ir a su propio consejo distrital o municipal y hacer aprobar también en las asambleas departamentales todos estos ejercicios para pertenecer a esa asociatividad. La ley orgánica entonces, ¿qué va a definir?
procedimientos y condiciones para la asociación de municipios. Entonces, ese es un punto que se tiene que reglamentar. El siguiente punto es la transferencia de competencias de la nación. Tenemos que organizar qué entrega la nación a través de estas figuras. En el caso, pues, digamos, de las políticas públicas, de recursos, de regalías, de fines, finalmente, para que se puedan tener esas claras, esas transferencias de responsabilidades entre el gobierno nacional y el regional, digámoslo así. Van a haber parámetros de identificación de hechos metropolitanos. Los hechos metropolitanos son muy importantes. Es básicamente a qué le vamos a apostar, para qué nos vamos a asociar. Nos vamos a asociar para sacar adelante la protección de cuerpos hídricos, perfecto. Los servicios públicos, perfecto. Los sistemas de transporte, perfecto. Planes turísticos, perfecto. O sea, esos hechos regionales se tienen que decir de una manera muy clara, están reglamentados en este esfuerzo por reglamentar el acto legislativo. Y los mecanismos de participación ciudadana es, digamos, otro punto que la ley tiene que sí o sí resolver, porque aquí, señores, tenemos un punto importante, y es que una norma sin participación es una norma socialmente costosa. ¿Qué significa lo que estoy diciendo como premisa? Significa que hay que tener la capacidad, y va a ser difícil y va a ser un reto, sí, pero tenemos que tener la capacidad de que haya legitimidad en ese proyecto de ley, que la sociedad acepte esa nueva figura y la tome como bienvenida, la respalde y la acoja, porque si no vamos a terminar en procesos, digamos, de futuras demandas, no solamente el instrumento, sino no va a funcionar la asociatividad. Como todo en la vida, las sociedades nacen, digamos, de unas partes que quieren estar en pro de un objetivo. Lo mismo debe haber acá, una total voluntad, pero también la sociedad tiene que sentirse involucrada, y los hechos regionales a los que se les pretenden apuntar, pues deben satisfacer esas necesidades colectivas de la región. El grado de autonomía de la región, pues se tiene que respetar. No se trata de tener otro estamento gubernativo que vaya a mandar a los alcaldes, o en este caso sea ser como un supraalcalde. No, no se trata de eso. Eh, entonces debe quedar bastante claro la estructura administrativa del Consejo Regional también, con sus deberes, funciones y demás. Los mecanismos de financiación, pues no hay asociatividades que no tengan esas fuerzas económicas y esas alianzas que permitan sacar adelante los hechos en concreto, los hechos que se van a trabajar para desarrollarlos en el territorio, y el funcionamiento en sí misma como institución administrativa. Bueno, entonces voy a quitar mi presentación, y con esto quería hacer ese abrebocas o esa antesala, porque la postura que hoy traíamos para compartirles se llama una mirada del ordenamiento territorial práctica frente a Bogotá y la región, y qué tan cerca o qué tan lejos estamos del derecho a la ciudad. Eh, en algunas conferencias anteriores que hemos tenido la oportunidad de encontrar expertos del derecho a la ciudad, tuve la oportunidad de encontrarme con uno de los autores de libros como el profesor Isaac Damski, y en esas conferencias él, digamos, que recordaba algunos elementos muy, muy importantes que creo que para las sociedades latinas el derecho a la ciudad todavía es un derecho urbano en evolución. Es decir, el derecho urbano en sí mismo, en nuestro caso colombiano, nace de la Ley 388 de 1997, una ley bastante buena, pero que básicamente nos ha dejado muchas fortalezas, pero hay algunas otras temas que no se han podido desarrollar muy bien en nuestro caso en Colombia, y especialmente en Bogotá y Cundinamarca. Por ejemplo, los planes de ordenamiento territorial son el instrumento perfecto para acercar o alejar el derecho a la ciudad.
Derecho a la ciudad no es más que otra cosa que todo ese conjunto de elementos que le dan al ser humano, ponen al ser humano en el centro del territorio, ponen al ser humano en el centro de los objetivos de la política pública y no al revés. Hasta ahora hemos tenido derecho urbano y no derecho a la ciudad. El derecho urbano ha sido concebido como esa ciencia del derecho que se acompaña de todos los instrumentos técnicos para poder organizar un territorio en lo social, en lo económico, en lo político, en lo urbanístico, puramente dicho, pero con unos fines de desarrollar territorios equilibrados en un sistema de repartos maravillosos de cargas y beneficios, y esos sistemas de repartos de cargas y beneficios son los que han equilibrado o no esas tensiones sociales. ¿Qué pasa? Que ahí la norma, cuando atrae la inversión, cuando hay una norma que se busca y se habilita, pues llegan los inversionistas a desarrollar grandes zonas con usos múltiples y de repente entonces hay territorios que se desarrollan muy bien, pero hay territorios que por el otro lado, así tengan una norma, digamos que no cumplen su cometido por varios factores, porque hay una dinámica normativa muy cambiante, porque básicamente no hay certeza, porque se judicializan temas ambientales. No hay mejor manera en Colombia de parar un proyecto que por los temas colectivos, los derechos colectivos. Y cuando digo yo parar un proyecto es porque la sociedad muchas veces tiene su derecho legítimo, desde luego, pero hay veces que las pasiones van más allá de las mismas realidades ambientales. Entonces también aquí hay que buscar un equilibrio y por eso es tan importante que los planes de ordenamiento partan de un sistema legal de determinantes ambientales, claro, un inventario técnico. Es que uno no dice que eso es un humedal porque es una opinión. Uno dice que hay un humedal porque básicamente está demostrado los atributos ecológicos, biológicos, bióticos y otro montón de propiedades digamos, de los científicos que pueden lograr a determinar dónde sí hay un humedal o dónde no lo hay. En ese sentido, pues digamos que aquí a veces en nuestro país estamos llenos como de un desequilibrio en las pasiones frente a lo ambiental y a veces pasa que los proyectos, pues digamos que terminan también obstaculizándose los desarrollos, pues por esos temas que no están muy bien llevados. Eh, entonces, de modo que el derecho a la ciudad, volviendo un poco como al planteamiento, si estamos cerca o estamos lejos, pues realmente digamos que estamos en crecimiento, estamos en maduración. La ley 388 nos ha dejado cosas muy buenas, pero fíjense que les acababa de mostrar el marco regional. Entonces, hoy por hoy los planes de ordenamiento en Bogotá y la región van funcionando hace más o menos 12 años. No, perdón, un poco más porque la ley es de 1997 y con ella vinieron los primeros planes de ordenamiento y eso ha hecho que la segunda generación de los POTs, dicho por el Departamento Nacional de Planeación en Colombia, pues no hayamos sido capaces, digamos, de sacar POTs nuevos, novedosos, que cumplan con una función social absolutamente clara dentro del territorio. De modo que estamos en deuda de una coordinación en la planificación territorial y creemos que la región metropolitana es una vía, pero los planes de ordenamiento se tienen que actualizar. ¿Quién los actualiza? Pues cada ciudad, en este caso Bogotá y los municipios que hay alrededor, digamos que tenemos un eje articulador que es el río Bogotá, y ese río Bogotá pasa por 46 municipios. Su ribera toca 46 municipios. ¿Qué pasa? Que ese es un elemento integrador geográfico del territorio que desafortunadamente para el caso colombiano está abandonado y en recuperación y por una sentencia icónica en nuestro país se está recuperando el río Bogotá. No obstante, pues no lo hemos logrado porque todavía falta cumplimiento de órdenes en la sentencia, pero lo irónico es que sea una sentencia la que termine dando la orden de integrarnos, dando la orden de no darle la espalda al río, cuando los elementos, digamos, naturales,
pues las cuencas hidrográficas pues son muy importantes en su preservación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que en los planes de ordenamiento no se ha logrado concretar finalmente ese instrumento poderoso de planificación porque tenemos tal vez una, como sociedad, una necesidad y es no politizar los planes de ordenamiento territorial. Cuando se politizan los planes de ordenamiento territorial, la parte técnica se abandona. Y si se abandona la parte técnica, pues finalmente tomamos decisiones más políticas que técnicas y los planes de ordenamiento desde la ley 388 son planes que están diseñados para ordenar los territorios con una visión científica. Y en el caso colombiano, en este momento la deuda de los planes de ordenamiento sigue existiendo porque no hemos podido poner al día los planes de ordenamiento por varias razones. Cambian los gobiernos, el gobierno de turno digamos que recibe con recelo el trabajo de la anterior administración en ese sentido, entonces quiere volver a empezar un diagnóstico técnico, volver a formular un plan de ordenamiento, volverlo a concertar, y de ahí se pasa mucho tiempo y recursos públicos invertidos para poder finalmente volver a presentar un plan que se lleve a los consejos municipales de su aprobación. Y en eso nos la hemos pasado casi 15 años más o menos, entre alcaldes salientes y entrantes, donde el de derecha o el de izquierda, entonces este hace una propuesta puramente ambientalista y el otro hace una propuesta un poco más, digamos, a tono con el desarrollo de actividades económicas, entonces entran ideológicamente en conflicto y eso pasa porque los planes de gobierno, aunque nuestra ley colombiana lo dice, los planes de gobierno no es que estén por encima de los planes de ordenamiento, es todo lo contrario. Los planes de ordenamiento existen y un buen gobernante lo que debe hacer es presentar un plan de gobierno que esté a tono con el marco normativo existente en el ordenamiento territorial o en el plan de ordenamiento. No es Bogotá, ¿por dónde quiere pasar el metro? No, ¿por dónde quiere? No, es que esa decisión la tomamos hace muchos años en el trazado vial del POT, pero nadie la ha querido cumplir porque ningún gobernante entonces está de acuerdo con ese punto. Entonces, para ponerles como un ejemplo. Entonces, nos la pasamos en esas ideologías y claro, que un plan de ordenamiento tiene elementos políticos, por supuesto lo debe tener porque tiene decisiones de política pública que nos afectan a todos los habitantes. Sin embargo, esas decisiones se deben en nuestro concepto, digamos ya muy académico, se tienen que resolver con decisiones soportadas en hechos y datos. Para eso existe digamos, un instrumento que podría ayudarnos y que seguramente, digamos, Colombia no ha sido el mejor ejemplo de hacer cartografía social, pero es uno de los elementos que más ayuda a formular y construir democracia participativa. La cartografía social es un concepto que se utiliza para levantar datos en campo, mapas puntuales, con muchos datos, digamos, alrededor de las comunidades que habitan. Claro, es una actividad costosa porque es levantar información económica, social, de habitabilidad, de condiciones, de riesgo, o sea, pero la ventaja de la cartografía social es que involucras a la comunidad. Y cuando tú involucras a la comunidad, pues realmente se ve la foto de lo que es, de la realidad, de la sociedad, de los usos, de las actividades que hay en X o Y barrio, y así se deberían formular los planes de ordenamiento o diagnosticar por lo menos. Ni siquiera formular, pero un buen diagnóstico es lo que nos permite hacer una buena formulación. Y en esto que he dicho es donde nos hemos equivocado, porque son conceptos que están todos escritos en la ley 388 de 1997, están muy bien desarrollados en el marco legislativo, pero en la práctica es donde tenemos un asterisco y una asignatura pendiente, porque en la práctica es donde la ideología política de los gobiernos de turno se aparta de las decisiones técnicas de los planes de ordenamiento y entonces cada vez nos quedamos con decisiones
menos técnicas que básicamente no garantizan el derecho a la ciudad, que es el hombre, el ser humano en el centro del desarrollo. Los planes de ordenamiento también han sido como de segunda generación en esta oportunidad, pero han sido muy judicializados por temas de debido proceso. Y cuando algo está judicializado, pues básicamente es porque la sociedad no entiende un valor, no hay una legitimidad frente a estas decisiones que nos afectan a todos. Y básicamente ese ha sido como un inconveniente bastante grave en el caso de Bogotá y la región. Tenemos 46 municipios, Cundinamarca tiene 116 municipios y más Bogotá. Entonces, pues calculen la dimensión de cuántos planes de ordenamiento tenemos que sacar adelante y pues en el caso de Bogotá, a mayor tamaño, mayor dificultad, si la extensión del territorio así lo requiere, más problemas hay a resolver. De modo que yo les diría que hay 5 tácticas que nosotros creemos que son muy importantes y que tenemos en nuestras manos en este momento para poder hacer una mejor tarea frente al derecho a la ciudad y poderlo llegar a garantizar. La primera es, yo creo que las decisiones, los planes de ordenamiento tienen que estar mucho más estables en las decisiones de política pública que toman y no pueden estar siendo, digamos, normas que se cambien fácilmente. Tienen que ser estables porque si no, no hay confianza legítima de los ciudadanos, si no, no se puede garantizar la inversión, porque la inversión sostenible, desde luego, y con muchos recursos renovables y no renovables, que pues el suelo es un recurso finito, finalmente la habilitación de suelo está dada para que podamos todos como sociedad tener mejor calidad de vida, tener mejores condiciones del hábitat, mejor espacio público, mejor infraestructura urbana, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo primero es estabilidad. Lo segundo, los planes de ordenamiento tienen que poder ser instrumentos técnicos en sus decisiones de formulación y adopción y en sus procesos de concertación con las autoridades ambientales y alejarse más de lo ideológico y de lo pasional eminentemente para que pues puedan responder obviamente a criterios técnicos de ordenamiento territorial. Lo tercero es que debemos estabilizar a través de los planes de ordenamiento, lograr decidir que el perímetro urbano de los del suelo urbano, el perímetro urbano sea el que hasta donde lleguen los servicios públicos. Digamos que donde haya infraestructura de servicios públicos, pues es donde se debe llamar perímetro urbano, y de expansión urbana, pues debe haber factibilidad de que luego ese suelo pueda ser integrado y llamarse urbano, mientras que es de expansión es el suelo que tengo por desarrollar. En ese sentido, creemos que el tema de los servicios públicos a veces se desborda y nuevamente no tiene una razonabilidad técnica, y muchas veces el perímetro urbano se declara por un municipio, pero la realidad de la empresa de servicios públicos que se administra es otra, y el perímetro de los servicios públicos va por un lado y la cartografía, digamos, que define el perímetro urbano de la ciudad va por otro. Entonces, digamos, las inversiones también en acueducto y alcantarillado tienen que ser inversiones que vayan de acuerdo al plan de ejecución del POT. Si no, pues no vamos a tener esa garantía. Ese es el tercer elemento. El cuarto elemento, diría que tiene que tener una construcción colectiva, tiene que poder formularse con democracia participativa, y aunque sea costoso en tiempo y en recursos, finalmente es lo que va a garantizar que haya legitimidad social. Y el último elemento que les quisiera compartir al respecto es el elemento de la revisión de las dinámicas de los planes de ordenamiento. Es decir, un plan de ordenamiento no se puede quedar estático en el tiempo. No es que sale una norma nueva y ya declaró un plan y entonces el plan se va a hacer solo. No, hay que hacerle un instrumento de ejecución y control. Y si nosotros monitoreamos, digamos, con observatorios urbanos, monitoreamos con datos reales, le ponemos tecnología al seguimiento de los planes de ordenamiento, pues vamos a tener posibilidad de chequear cómo van estos indicadores de cumplimiento, vamos a poder chequear cuándo toca hacer una
conducción del plan, porque como todo plan a veces hay que evaluarlo y reconducirlo, ¿verdad? Pero estamos a veces muy lejos del control y seguimiento. Y ese estar lejos le hace daño, mucho daño a los planes de ordenamiento con algo, y con esto cierro, es eh, no controlar. Finalmente es casi lo mismo que no tener un plan. Cuando no controlamos, no sabemos a dónde vamos a llegar en ese plan, si los resultados se están cumpliendo o no. Y la informalidad y el déficit habitacional y toda esa cantidad de situaciones que no resuelve de manera formal, eh, digamos, la ciudad y la política pública del acceso a la vivienda, pues termina siendo caldo de cultivo para que haya desarrollo informal, y el desarrollo informal, no, pues ese sí, digamos que se asienta en donde no hay condiciones de riesgo, no hay condiciones de protección de vida, no hay espacio público, seguramente en medio de áreas ambientales o en medio de lugares donde definitivamente no son las mejores condiciones para que las sociedades se desarrollen, y nos termina saliendo mucho más costosa la legalización de barrios o digamos que el restablecimiento de estas sociedades, porque pues básicamente es más difícil y más costoso para una sociedad. Entonces, controlar la informalidad también es una responsabilidad. Esos factores lo que nos han llevado definitivamente es que sea muy necesario hacer un alto ya, una concientización social de que los planes de ordenamiento es un instrumento que nos involucre a todos. Cada vez, afortunadamente, hay más gente que se interesa por estos temas, digamos, gente de la sociedad civil, del común de a pie, que manifiesta sus opiniones, pero como hay temas eminentemente técnicos en el ordenamiento, también hay que bajar un poco la comunicación para que la gente entienda un poco cuál es la dinámica del ordenamiento y hacia dónde se llega, y poderla involucrar en esos procesos de democracia participativa. De modo que garantizar el derecho a la ciudad, pues está en nuestras manos, está en manos del privado y del público. Eso es una necesaria combinación. El Estado no es un Estado constructor en nuestro caso, y el Estado es el que da la acción urbanística, pero la actuación urbana la hacemos los privados. Y cuando lo hacemos los privados, pues tenemos que tener reglas claras, confianza legítima, principios establecidos, y pues básicamente que no nos alteren las situaciones, ¿verdad? Entonces eso hace que finalmente el equilibrio de lo que se quiere en el territorio salga al mismo desarrollo urbano de una manera financiada por esa norma, sin que el Estado tenga que tener recursos asociados al pago de más cargas o asociados a más infraestructura, sino que el mismo desarrollo urbano sea el que produzca esa rentabilización del suelo, y que además ejecute las acciones que tiene que hacer para poder desarrollar una zona con equilibrio. Eso básicamente es lo que les quisiera pues compartir. Tenemos un reto en Colombia, en Barcelona. Cuando uno consulta el caso de Barcelona, del área metropolitana del PEM, pues Barcelona nos lleva rato ya, digamos, en este tema, pero también han pasado casi 20 años donde ellos ya han trabajado en esa coordinación entre municipios, y creo que ahí lo más difícil en Colombia va a ser la parte política. No creo yo que la parte técnica ni los hechos regionales finalmente puedan funcionar sin voluntad y sin ir todos hacia el mismo lado, pero sí definitivamente, por lo menos hoy en Colombia hay una luz de esperanza, porque ya el acto legislativo está dado y constitucionalmente pues hay un marco para avanzar. Lo importante son estas asociatividades de verdad, de corazón y de adentro, para lograr generar una dinámica regional que involucre calidad de vida para todos los habitantes, ciudades de calidad, que básicamente ha sido como nuestra meta desde el gremio del sector de la construcción. Y esas ciudades de calidad se logran pues básicamente un poco en el recorrido de lo que nosotros hemos estimado eh, la consolidación de los derechos urbanísticos, el respeto a situaciones jurídicas consolidadas. Eso es muy importante, porque fallar ahí pues es ya empezar a desbaratar, a regresar
en una serie de choques entre el público y el privado, que hay que cada vez limar eso y quitarlo porque somos un puente perfecto. El Estado hace muy bien unas cosas y los privados lo mismo hacen en lo que les corresponde. Eso era lo que les quería compartir, les agradezco y si hay alguna inquietud, con el mayor gusto estoy aquí para atenderla y si no se puede ahora, pues me comprometo a ayudárselas a resolver. Sí, señor. Doña Leni, muchísimas gracias por su ponencia, por compartir sus conocimientos y por además contarnos esta realidad que está viviendo Colombia y un poco lo que nosotros queremos en el grupo es conocer cómo sí se puede, cómo ustedes en un contexto latinoamericano relativamente similar al costarricense han estado haciendo cosas interesantes en materia de urbanismo que lo vemos en las revistas jurídicas, que lo vemos en conferencias de ingenieros. Y le comento que sí tenemos, si usted nos regalara unos minutos, tenemos cerca de 5 o 6 preguntas, más bien más de lo habitual. Claro, con todo el Entonces, gusto. vamos a iniciar. Tenemos una pregunta planteada por un abogado y una muy similar planteada por un ingeniero que voy a tratar de combinarlas. El abogado lo que está preguntando es cómo se articula la participación ciudadana en el procedimiento de creación de los POP. Y el ingeniero nos hace una pregunta muy parecida y se la leo. Dice, ¿cómo hacer urbanismo práctico a partir de esos dos conceptos de cartografía social y de democracia participativa? Son preguntas muy dirigidas al cómo en la práctica. Al cómo. Sí, justamente, a ver, justamente pensando un poco en la cartografía social, hay unos elementos, digamos, interesantes. Voy a empezar a responder la primera pregunta, si me lo permiten, es ¿cómo hacemos los procesos para unirla con esta, la cartografía social? En Colombia la ley 388 trae digamos, una serie de pasos para lograr la formación de un plan de ordenamiento territorial, que no es otra cosa que un acto administrativo de carácter general, ¿verdad? Entonces dice que primero se hace un diagnóstico, esa etapa de diagnóstico tiene, digamos, subdivisiones internas para poder diagnosticar de manera adecuada en esa etapa generalmente la hace el gobierno, y digamos que la parte diagnóstica yo les diría que es la clave del éxito de un plan de ordenamiento en cuanto a participación democrática, porque es ahí donde se descubren cuál es el estado real del territorio que se va a ordenar, cuál es el estado real del territorio, pero no a nivel geográfico únicamente, sino además a nivel social, y es ahí donde las dinámicas sociales y las dinámicas de vida de las ciudades o de los territorios se tienen que identificar. La cartografía social tiene 4 grandes elementos. El primero es el de investigación, el segundo es el de acción, el tercero es el de participación propiamente dicha y el último es el de sistematización. Me explico, la investigación es el eje de ir a levantar a cada territorio esas realidades, como cuando hacemos las encuestas con los centros nacionales en el caso de Colombia, el DANE, que finalmente nos dice cuántos colombianos somos, ¿verdad? En Costa Rica seguramente estará la entidad equivalente, pero lo importante en cuando se levantan esos datos es que se levanten estratos, situaciones cartográficas muy completas, es decir, es una base de datos completa de un territorio geográficamente con sus atributos geográficos, pero además de la mano con todas las personas que por porciones de territorio habitan allí y donde se van identificando características de vida, dinámicas de mercado, dinámicas de salud, déficit de espacio público, déficit de equipamientos. Entonces, casi que la cartografía social casi no se usa porque es muy costosa, ¿verdad? Pero finalmente es uno de los retos más importantes para poder lograr un proceso perfecto de diagnóstico. Es como cuando uno va al médico y un médico lo revisa y le dice simplemente que con pesarlo,
que con ponerle el tensiómetro ya le puede detectar si está bien o mal. No, son los exámenes los que te pueden dar un mejor criterio médico. De modo que haciendo aquí como un símil, el diagnóstico es la realidad de los exámenes que se le hacen al territorio y se hacen por medio de investigación profunda, colaborativa y participativa. La acción, digamos que es lo que ya le agrega valor a esa metodología. Es una palabra clave que se utiliza para transformar, digamos, una realidad, que en este caso vendría a ser la formulación. Si encuentro que mi paciente no está tan bien, pues tengo que formularlo para tomar acción y cambios de vida, cambios de hábito para que mi paciente mejore. En el caso del ordenamiento territorial es más o menos lo mismo. Si veo que un territorio tiene deficiencias, tengo que sacar el listado de deficiencias y tomar acción, es decir, plantearla en la formulación para corregir esas situaciones y equilibrar el territorio. Y eso se hace con participación, sí. Desde luego la tercera etapa es clave en la cartografía social porque es es decirle a tu paciente, ¿te quieres curar? Ven conmigo, hagamos el tratamiento. Es lo mismo, entonces es involucrar el éxito de esas decisiones que se plantean en el ordenamiento, en la formulación de un plan. El éxito está en que la sociedad reconozca que si tiene un déficit de espacio público, entonces el plan de ordenamiento le va a enfocar en esa solución y que seguramente ese territorio, esos habitantes están respaldando esas situaciones. O sea, no es encerrarse solo en la administración a hacer el plan en el escritorio del despacho del director de planeación. Es salir a campo, es salir allá al frente y poder hacerlo. Ahora bien, no estoy diciendo que salir sea la única manera. Existe en este momento, digamos, el Big Data, el blockchain, cantidad de elementos en tecnología que se pueden utilizar y combinar para hacer cartografía social en línea, en tiempo real. Digamos que hay países mucho más avanzados que en Colombia, pero finalmente yo creo que el futuro puede estar ahí. Y la sistematización, obviamente, como su nombre le indica, es toda la base de datos que se recoja, toda la cartografía se identifica, se guarda, se analiza, se valora, se prueba y se investiga. Y pues básicamente esa es la base de la formulación. Entonces, atando la segunda pregunta, la respuesta concreta es la participación democrática en Colombia se debe hacer de manera transversal en todas las etapas, de principio a fin, en todas absolutamente. Solo que en algunas de las etapas hay más acento y más fuerza de esa participación, pero desafortunadamente la hemos a veces malinterpretado y creemos que la participación democrática es solamente ir al consejo o al cabildo municipal o colgar en una página web el plan de ordenamiento territorial para recibir observaciones. Claro, eso es participación, pero se queda corta. Tenemos que hacer mejores esfuerzos de involucrar desde los procesos. Por eso un plan de ordenamiento no se puede hacer en 3 meses. O sea, realmente creo que un plan de ordenamiento lleva la parte más fuerte de un plan, es la diagnóstica y la de formulación, para que de ahí ese éxito que uno tenga ahí en ese proceso participativo con instrumentos, por ejemplo, como estos, son los que nos permiten hacerlo más individual. Sí, básicamente esto, hay grupos de cartógrafos que se dedican a hacer esto, de personas que no solamente analizan la parte geográfica, ¿no? Entonces, bueno, con eso espero haber dado alguna antesala a la pregunta o alguna respuesta. Sí, le tengo dos preguntas más con los planes de ordenamiento territorial y después, si gusta, le transmito algunas sobre la región que ha generado también bastantes consultas. Con relación a los POT, nos preguntan, ¿de qué forma se incorpora la variable ambiental en los POT? Y la otra pregunta, no sé si quiere que se la haga, hay de otro tema también que tiene que ver con los POT, si quiere vemos esta o le digo las dos de una vez, como usted guste. Contesto esa. Ok. Entonces, ¿de qué forma se incorpora Incorpora la variable ambiental en los planes de ordenamiento territorial. eh, desde la ley 388 son una determinante legal de superior jerarquía. Eso quiere decir que, Ok. si sigo con mis ejemplos para poderme dar a entender, es como si el sistema del cuerpo humano tiene unos sistemas vitales, ¿no? El sistema respiratorio, por ejemplo.
Entonces el sistema respiratorio de un plan de ordenamiento es el ambiental. Y es una determinante. Lo que primero debe visualizarse es el suelo de protección, los suelos con calidades ambientales, y ese inventario ambiental se construye de la mano entre las autoridades nacionales, las autoridades, digamos, departamentales, que también toman decisiones ambientales, las distritales, las municipales, y digamos que toda esa suma de decisiones ambientales. Bueno, las corporaciones autónomas regionales, que son otra autoridad en Colombia que se dedican a la protección del medio ambiente y a la conservación de esto. Entonces, de modo que todas esas decisiones de protección, de identificación, de restauración de elementos ambientales se vuelven estructurantes para un plan de ordenamiento y son la base fundamental. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente los planes de ordenamiento, en el ejercicio de concertación ambiental, por eso es que se formula el plan, o sea, se diagnostica, se formula, y cuando se formula, se concerta. Es decir, se va primero a hablar con la autoridad regional, en este caso en Cundinamarca es la Corporación Autónoma Regional, o sea, Bogotá y los municipios deben ir a la CAR a concertar esos elementos que identificaron en su POT como estructura ecológica principal, regional y municipal o distrital. Y allí se concerta. Quiere decir que son los mínimos legales habilitantes ambientales para poder dejar planear el resto del territorio, ¿verdad? Cuando ya se concerta, después de ahí ya entonces hay una etapa, eso se adopta un acto administrativo de concertación, y con esa acta de concertación que queda debidamente, digamos, suscrita por los gobiernos y la CAR, se da el siguiente paso, que ahí sí es pasar a los conceptos de los entes departamentales de discusión. Por ejemplo, en el caso del Distrito Capital en Bogotá, tenemos el concepto de ordenamiento territorial que sale de un consejo de gobierno, y también en los conceptos que llevan a los cabildos municipales. Y allá se toma la decisión final. Entonces, en teoría, la forma de incorporarlos es esa, pero muchas veces la norma ambiental no es estática. Entonces hay que tener en cuenta que así tú hayas concertado hoy un plan de ordenamiento, puede que mañana hayan más áreas de restauración o más áreas de Por riesgo, supuesto. entonces tiene que Claro. ser dinámico. Ujú. Claro, claro. Ya vamos a volver con este tema en la región, porque la primera pregunta de la región es justamente sobre esto. Sin embargo, quiero terminar con los POT porque la pregunta que nos resta es sobre la jerarquía de los planes. La pregunta es jerárquicamente, ¿cuál es el grado de los POT como norma? Digamos que el grado como norma es por encima, o sea, un plan de ordenamiento territorial tiene una jerarquía dentro del distrito capital, si es en el caso de Bogotá, una Ajá, jerarquía ajá. normativa a nivel de decreto. No es una ley, no es una ley orgánica, no es una ley ordinaria, es un decreto, ¿verdad? O es un acuerdo municipal. Entonces, en el caso de Bogotá, nunca hemos podido sacar por acuerdo municipal el POT. Siempre ha salido por decreto, porque hay una norma en Colombia que dice que si se radica ante el cabildo municipal por el alcalde el POT y el cabildo no lo estudia pasado X tiempo, entonces el alcalde lo puede adoptar por decreto. En nuestro caso, en Ok. Bogotá, esas decisiones se han adoptado por decreto. Pero lo mejor sería que sí, si hubieran, o sea, que se cumpla lo que dice la norma en Colombia, que es que se hagan por acuerdo como primera opción. El plan A es el que, porque el acuerdo es toda la fuerza política de un consejo respaldando una norma de ordenamiento, mientras que un Ajá. decreto se vuelve pues la decisión de un alcalde. En ese sentido, creo que lo mejor es que sea ese estamento que representa a la sociedad. Finalmente el cabildo municipal o los consejos representan por elección popular a los ciudadanos, y finalmente es allí donde hay como la mejor expresión de participación también de alguna manera. Y si se acuerda un plan, pues finalmente no hay mejor estatus normativo que el de la confianza de una sociedad, ¿no?
Entonces es eso. Ujú. Pero a nivel de ley, pues digamos, no es una ley, es un acuerdo o básicamente un decreto. Sí. Pues, doña Leni, le comprendo que lo ideal sería esto que usted nos dice, el plan A, que se aprobara. Sin embargo, le comento un poco que nuestra situación en Costa Rica es que no tenemos ese plan B, esa válvula de escape. Solo tenemos algo muy parecido con la opción A y eso nos ha llevado a simplemente no tener regulación territorial en algunos municipios, lo cual más bien nos mete en un problema. Le leo otra de las preguntas que ya tienen que ver con la región y es la siguiente. De hecho, me parece que es la misma pregunta en dos mensajes diferentes, así que me voy a permitir leérsela en conjunto. Dice, ¿cómo se contempla la ejecutividad de una región si las decisiones solo se pueden tomar por consenso? ¿No debería tener el distrito capital un papel preponderante? Además, ¿la ejecución de las decisiones del Consejo corresponde a los municipios? Aquí en Colombia, justamente nos demoramos en sacar ese acto legislativo porque así como nos pregunta el colega esto, finalmente esa misma pregunta se la hicieron los alcaldes y los alcaldes no quieren verse opacados por el alcalde bogotano, Claro, porque en Colombia, pues ser el alcalde de Bogotá, ya vieron las cifras que les compartí, que no, pues, no son mías, es una presentación de la gobernación de Cundinamarca y pues, de estudiando estos temas de la región. Ser el alcalde de Bogotá es muy, muy importante. No es lo mismo ser el alcalde de Bogotá que ser el alcalde de un pueblito aledaño a Bogotá, por ejemplo, como Chía o como Cajicá o como Soacha o claro, como claro. Madrid o como Funza. Y el presupuesto de Bogotá es una cosa distinta al lado del presupuesto de un municipio. La capacidad de impuestos, digamos, que produce Bogotá es distinta a la que pueda, vía recursos, vía fiscal, poder adquirir un municipio. Y entonces justamente los alcaldes, en el caso colombiano, no querían o no quieren, digamos, acá en Colombia tenemos otras áreas metropolitanas. Yo les estoy hablando hoy de Bogotá y Cundinamarca y ese es el caso. Y ustedes van a decir, pero a nivel de hecho regional, pues ya es un hecho que Bogotá se absorbió a muchos de los municipios, porque es una capital muy poderosa y como que hace una fuerza hacia el centro, Sí, ¿no? atracción. Como absorbe de atracción. Sin embargo, digamos, el primer mensaje es que políticamente los alcaldes no querían o no quieren perder su autonomía y no quieren verse gobernados por Bogotá. Entonces se niegan porque hay municipios que quieren seguir siendo rurales y no quieren volverse Bogotá. O hay municipios que finalmente quieren mantener otra vocación y de pronto no las fuerzas y las dinámicas de Bogotá. En ese sentido, pues digamos que ahí hubo una dificultad y ese acto legislativo logró muchos pulsos hasta que llegó en el Congreso y las fuerzas políticas pues dijeron, nos vamos con la región metropolitana, pero el voto de Bogotá vale lo mismo que vale el voto del alcalde de Chía, así Chía sea así de chiquitico al lado de Bogotá. Justamente por eso, por la preservación del equilibrio y que no tuvieran un supraalcalde, ¿sí? Claro. Un supraalcalde, no querían eso. Entonces vamos a ver si en la práctica eso sí se va a lograr, porque de todas Ujú. maneras pues estar sentado en una misma mesa con el alcalde de Bogotá, pues hace que pues, se tomen decisiones finalmente en consenso, pero la idea es que el proyecto reglamentario viene viene con esa condición. ¿Sí? Debe reglamentarse que Bogotá no tome decisiones por los municipios, los deje ser libres, autónomos, independientes, no absorba ni contamine sus decisiones y respete finalmente y ayude a los municipios en lugar de opacarlos, tal vez podría ser la expresión. Ujú. No se imagina usted, doña Leni, lo similar que tenemos aquí en Costa Rica de lo que usted nos está contando, pues obviamente nosotros no tenemos este esquema de regulación constitucional que acaba de adoptar Colombia, pero sí tenemos un área metropolitana con el municipio de la cabecera de la provincia capital de Costa Rica y varias otras municipalidades que están alrededor. La última pregunta, y agradeciéndole su paciencia por compartir con No, no, no. nosotros,
ya creo que contestó la primera parte. Sin embargo, se la voy a leer porque hace referencia a los desarrolladores privados. Dice, no, perdón, ¿cómo han recibido los alcaldes de los municipios y los desarrolladores privados? Esta es la parte por la que quiero leer la pregunta. La reforma constitucional, ¿siente usted que esto aumentaría la seguridad jurídica en la inversión en materia urbana? El gobierno, de hecho, a ver, la iniciativa en Colombia se gestó porque los desarrolladores privados, acá en Bogotá hay un gremio, y hago así porque finalmente, pues digamos que la fuerza empresarial bogotana es muy fuerte y se creó una asociación hace más de o menos 5 años que se llama Pro Bogotá. Y Pro Bogotá ha trabajado como su nombre lo indica, por el futuro de Bogotá y la región. Y fue Pro Bogotá Ok, uno de los gremios que de la mano con Camacol también, de la mano con Cámara de Comercio, que son todo el sector privado, digamos, en pleno, en el caso de Bogotá y Cundinamarca, le decían al gobierno nacional y a muchos de los autores que llevaron esta ley y la tramitaron como acto legislativo en el Congreso, le decían, por favor, necesitamos ponerle orden al sistema regional en Bogotá y claro. Cundinamarca. Y básicamente impulsaron y acompañaron esta iniciativa. Ahora bien, la seguridad jurídica creo que depende del respeto de verdad, de esos parámetros del acto legislativo, de una muy buena reglamentación, no a nivel tanto de texto, pues desde luego, digamos, la técnica jurídica va a estar ahí, todo lo demás, pero me refiero es a que de verdad haya esa facilidad en la concertación de cada uno de los capítulos de la región, porque donde empiecen a haber choques, el papel aguanta todo. Y finalmente donde empiecen a haber choques dentro de esas dinámicas regulatorias que nos esperan emprender para poder cristalizar la región metropolitana, pues básicamente no va a haber seguridad jurídica. Y donde no hay seguridad jurídica, la inversión es muy difícil que se dé. Las tasas internas de retorno de los inversionistas, digamos que son cuentas, son listo, le ha puesto este proyecto, le ha puesto este desarrollo urbano, le ha puesto al metro, le ha puesto al tren de cercanías, le ha puesto a finalmente tantos modelos de hechos regionales, le ha puesto este acueducto o esta infraestructura, pero con reglas claras. Y si no están esas reglas claras, pues finalmente el desarrollo. Entonces yo creo que hay esperanza. Hay un ambiente político, al parecer, digamos, muy entusiasta en este tema, pero nada está dicho todavía en materia de seguridad jurídica. Y lo más difícil aquí es armonizar los planes de ordenamiento. Porque si de la puerta, a ver, si del perímetro urbano hacia adentro cada municipio es un rey en su tierra y cada uno toma sus decisiones sin coordinarse, entonces, en la práctica, así haya norma, no va a haber región metropolitana coordinada. Entonces, el esfuerzo es articular todos esos planes de ordenamiento en un elemento superior que los conecte, como en un degradé, en donde finalmente las decisiones del municipio también se vean reflejadas en los hechos metropolitanos de la región y estos a su vez sean respetados por los gobiernos que ejecutan y que son electos, y tiene que haber una simbiosis perfecta entre la Bogotá región, el plan de desarrollo de cada mandatario local que respete porque van a ser determinantes de superior jerarquía también, y el plan de ordenamiento. Entonces ese triángulo tiene que ser sincrónico, tiene que ser perfecto, y pues realmente ese es el reto fundamental. Eso es seguridad jurídica. Finalmente, si se logra ese equilibrio, creo que se va a dar. Pero hay un muy buen ambiente y creemos que ya era hora. En el caso colombiano, también para los que quieran seguir revisando el caso colombiano, les aconsejo revisar el área metropolitana del Valle Aburrá, Antioquia, que los paisas en el caso colombiano van bastante adelante. Y me parece que la clave del éxito para empezar a organizar la armonización de los POTs son los temas ambientales. Digamos que si uno logra coger los temas ambientales de todos los municipios y ponerlos en un supra bien colectivo, creo que logra agarrar por encima un poco todo ese potencial. Entonces, eso les diría.
Y para el amigo que preguntaba de las determinantes, acabo de ver acá un artículo que me parece interesante que salió hoy escrito en la revista Dinero. Yo ahorita le puedo compartir el artículo y está escrito por Juan Manuel González, uno de los abogados urbanistas colombianos también muy reconocido. Nuevo decreto reglamentario de expedición de planes de ordenamiento. Para el caso colombiano se consigue como el decreto 1232 del 2020, en donde básicamente cuenta un poco de lo que estamos hablando. Dice que los alcaldes del país por lo menos están empezando a avanzar en el ordenamiento un poco más técnico, y este decreto le puso el cascabel al gato en el caso de Colombia y dijo, vamos a hacer ordenamiento territorial, sí, con unos parámetros básicos ambientales para llegar a las concertaciones y para que después, digamos, nos quede bien hecho como base desde el principio. Entonces, ya les puedo compartir el link a través del profesor Jorge, y se consigue en revista Dinero. Es una publicación de hoy, lunes 2 de noviembre. Se llama Nuevo Decreto Reglamento Expedición de los POTs en Colombia, y me parece que es un buen artículo de complemento. Doña Lenny, muchísimas gracias por su charla. Gracias adicionales por sacar un tiempo de más para atender las preguntas, y sepa que aquí es su casa. Esperamos que a Colombia le vaya bien y particularmente a la región, Gracias. pues para que ustedes vivan mejor, y además esperaría que los demás países latinoamericanos podamos ver en ustedes un buen ejemplo a seguir en estos temas urbanísticos. No sé si tiene alguna conclusión general de previo a cerrar No. la noche de hoy. Bueno, no, decirles que organizar el territorio no es una tarea fácil, es una tarea en el que nos, pues, digamos que nos cuesta a todos un poco. Yo tal vez diría que, por ejemplo, Colombia debería emprender para el caso colombiano, y de pronto, pues, lo dejo como una reflexión muy personal. Tal vez tratar de sacar un documento de política pública, un COMPES, que no sé si en el caso de Costa Rica aplique, pero deberíamos lograr darle un realce al derecho urbanístico y llevarlo más al derecho de la ciudad. Y Así para es, eso creo así que es. podría, por ejemplo, Colombia pensarse en sacar un marco regulatorio como un COMPES, y de pronto Costa Rica lo mismo, que haga que el derecho a la ciudad cada vez aparezca más en escena, porque aun cuanto el urbanismo es técnico, finalmente quien habitamos las ciudades somos seres humanos, y pues finalmente el hombre Claro. tiene que estar en el centro de todo esto. Claro, claro, claro. Sería. En esa dirección le comento que ya tenemos algunos otros profesores que nos van a desarrollar en este tema, en este concepto que usted nos decía que es fundamental, justamente del derecho a la ciudad. Nombres que usted además ya conoce porque me consta que han compartido mesa, bueno, ahora cámara, con usted en otros foros. De mi parte, solo resta por agradecerle, doña Lenny, de verdad, de corazón, y sepa que aquí tiene su casa en Costa Rica. Ay, muchas gracias. No, De me siento parte, muy feliz de poderlos haber ujú, acompañado, y pues gracias a ustedes por esta amable invitación. Yo encantada de compartir con ustedes estas ideas, porque finalmente lo que vinimos aquí fue a charlar un poquito y a así, tratar de hacer la charla un poco más práctica que jurídica. Entonces, pues no, muchas gracias ujú. por la invitación. De previo a cerrar la transmisión, les recordamos que de hoy en 8 días, es decir, el próximo lunes, estaremos abordando el tema de uso de suelo, zonificación, certificados de uso de suelo, y toda esta jerga de temas que orbitan en torno a qué se puede hacer en determinadas partes del suelo. Muchas gracias a todos y todas, y buenas noches. Buenas noches.